Volví a la casa de mi madre una mañana gris, como si el clima supiera que la reconciliación ya era inútil. No había nadie que me esperara, ni siquiera el abogado que dijo que estaría para entregarme las llaves. La puerta seguía crujiendo igual que hace 10 años. Entré, y el olor a humedad y encierro me golpeó como una bofetada antigua. Polvo, colonia barata, cigarrillos de menta. Mamá jamás dejó de fumar esos malditos mentolados, aunque dijera que ya no lo hacía. Todo estaba como lo recordaba, solo que más sucio. Las cortinas, amarillentas por el tiempo. Las fotos, torcidas. El reloj de péndulo detenido en las 2:47. Caminé por la sala como quien regresa al campo de batalla años después de la guerra. Cada mueble era una trinchera, cada rincón una discusión no resuelta. Me dirigí al cuarto que había sido mío. Allí solo quedaba un colchón viejo apoyado contra la pared, y sobre el escritorio, un sobre marrón con mi nombre escrito a mano. Para Adrián. Era la letra de ella. No de mi madre. Era de Julia, mi ex esposa. El sobre tenía una textura áspera, gruesa. Papel barato, de esos que manchan los dedos. No estaba sellado, solo doblado con cuidado, como si no hubiese querido que le encontrara, pero tampoco se esforzó mucho en esconderlo. Lo abrí. Eran cartas. Varias. La primera estaba fechada 4 meses antes de nuestra separación. Señora Marta, le escribo porque ya no sé cómo hablar con él. ¿Me escucha? Sí, pero no oye. Usted y yo no nos caemos bien, y nunca fingimos lo contrario. Pero sé que usted lo crió sola y que, en el fondo, lo quiere. Yo también lo quise, pero me está deshaciendo. Me quedé helado, no por lo que decía, sino por el hecho de que le escribiera a ella. Julia y mi madre apenas cruzaban palabra. Se toleraban con la frialdad que solo 2 mujeres inteligentes y heridas pueden sostener. Pensé que se despreciaban, que ni siquiera se conocían de verdad. Pero ahí estaba, una carta, y había más. Usted me enseñó, sin querer, cómo hacer que Adrián baje la voz. No sé si fue a propósito, pero aprendí. Cuando él empieza a querer tener razón, me acuerdo de cómo usted lo miraba, en silencio. Ese silencio que duele más que un grito. Tuve que sentarme. La tinta parecía reciente. La letra temblaba por momentos. No sabía si estaba más sorprendido por lo que decía, o por cómo lo decía. Ella no era así. O tal vez si lo fue y nunca lo vi. Seguí leyendo. El corazón me latía como si esperara el diagnóstico de una enfermedad antigua. Las cartas estaban escritas con una calma que me inquietaba, como si Julia no las hubiera redactado en medio del caos, sino desde un lugar muy específico. Ese espacio mental donde uno escribe cuando ya decidió irse, pero aún duerme en la misma cama. Me siento como una intrusa, no en esta casa, sino en su historia con él. Usted lo educó para no necesitar a nadie. Yo solo intenté ser la excepción. Pero Adrián no ama. Adrián compensa. Si uno se le acerca, él ofrece soluciones. Si uno llora, él limpia. Pero nunca se deja tocar. Usted alguna vez pudo. Tuve que cerrar los ojos. Lo hacía cada vez que una verdad me tocaba el estómago. Esa manía de pensar que, si no la miraba, tal vez desaparecería. La respuesta estaba en la casa. Estaba entre los cuadros torcidos, en el polvo que mi madre nunca limpiaba, en los silencios que duraban semanas, incluso cuando vivíamos juntos. Me levanté con torpeza. Necesitaba moverme, respirar. Pero el pasillo me devolvió a mi adolescencia. Ahí estaba la alfombra azul deshilachada, la misma donde alguna vez tiré mi mochila lleno de rabia, la misma que mamá nunca reemplazó. Me detuve. Un borde estaba levantado, apenas una esquina, como si algo lo empujara desde abajo. Me agaché, y entonces vi que no eran solo cartas. Debajo de la alfombra,
Envuelta en una bolsa de tela vieja, había una libreta, roja, pequeña, con la palabra noviembre escrita a mano. La libreta tenía olor a encierro, a tiempo detenido. La abrí con cuidado. Las primeras páginas estaban en blanco. Las siguientes, no. Reconocí la letra enseguida. Era la de mi madre. 6 de noviembre. Julia me miró como si yo supiera algo. Me preguntó por qué Adrián se calla cuando algo le duele. Le dije que no es que se calle, es que aprendió que hablar no cambia nada. Me quedé pensando si le mentí. Tuve que apoyarme contra la pared. 10 de noviembre. Ella insiste. Me pregunta cosas como si yo fuera responsable. Yo solo crié a un niño sola. ¿Qué esperaba? ¿Un poeta sensible? No le digo que tengo miedo de que se convierta en mí. No sabía si seguir leyendo o salir de esa casa y no volver jamás. El silencio de esa habitación me envolvía como una capa húmeda. La luz que entraba por la ventana era gris, sucia, sin dirección. Me sentía observado por los retratos que colgaban del pasillo, como si los ojos de mi madre no se hubieran cerrado del todo. Seguí. 19 de noviembre. Hoy Julia me dijo que lo dejaría si no cambiaba. No se lo dije a él. No quiero meterme, aunque sé que ya es tarde. Ella lo ama. Él no sabe cómo. No entendía. Mi madre sabía. Mi esposa intentó. ¿Y yo? ¿Qué hice? ¿Qué estuve haciendo todos esos años? ¿Era cierto? ¿No supe amar? ¿O simplemente amé a mi manera y nadie supo leerme? Cerré la libreta con fuerza. Había algo profundamente injusto en todo eso. Como si los tres hubiéramos sido personajes de un guión escrito por alguien más cruel. O más lúcido. Esa noche dormí en el sofá. No por nostalgia, no por castigo, sino porque el colchón del cuarto estaba lleno de polvo y fantasmas. Soñé que Julia hablaba con mi madre mientras yo estaba parado entre ambas, invisible. Decían cosas que no alcanzaba a entender, pero de vez en cuando se giraban hacia mí y reían. No con burla, sino con lástima. Desperté sudando. Por la mañana, decidí revisar el armario del cuarto principal. Casi todo eran vestidos viejos, cajas de zapatos sin zapatos, papeles doblados y doblados otra vez. Pero en el último cajón, debajo de un abrigo negro que no recordaba haber visto jamás, encontré una pequeña caja metálica. Dentro, una nota. Solo decía: dáselo cuando esté listo para escuchar. Julia. Y bajo la nota, un USB. No entendía. ¿Por qué mi madre guardó eso? ¿Por qué nunca me lo dio? El USB tenía polvo. Años ahí. Lo conecté en la vieja laptop que aún estaba en el escritorio. Sorprendentemente, encendía. Había un solo archivo. Un video. Duración 12 minutos. Me temblaban las manos al darle play. Julia aparecía en pantalla, sentada en lo que parecía nuestro viejo comedor. Tenía el rostro cansado, ojeroso, pero hablaba con calma. Hola, Adrián. Si estás viendo esto, es porque Marta no quemó el USB como le pedí. Y eso, probablemente significa que te quedaste solo. Pausa. Respiración profunda. No voy a culparte por cómo terminamos. Tampoco a tu madre. Pero sí quiero contarte algo que nunca te dije. Porque pensé que no podrías, o no querrías, o no te dejarías. Se inclinó hacia la cámara. Hubo un hombre, pero no de la forma que piensas. No fue un amante, no fue alguien que me prometiera escapar. Fue alguien que simplemente me escuchó. Y en ese momento, eso era más íntimo que desvestirme para ti. Mi estómago se contrajo. No por celos, no por rabia, sino por la certeza brutal de que no tenía cómo defenderme ante eso. Se llama Emilio. Lo conocí en una clase de yoga. Y no te rías. Él tenía el tipo de presencia que uno nota sin esfuerzo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era como si estuviera dentro del cuarto contigo, completamente. Me preguntó una vez qué era lo que más temía perder en esta vida. ¿Quieres saber qué respondí? A ti, no por amor, sino porque ya te había entregado tanto.
que perderte me iba a dejar vacía. La imagen parpadeó un instante. Julia miró hacia su derecha, como si alguien hubiera entrado en la habitación. Esperó. Luego siguió. Nunca me acosté con él. Nunca le dije lo que sentía, porque en el fondo, tampoco era por él. Era por mí. Un silencio largo. Luego, su voz bajó. Te amé, Adrián, a mi manera, pero también me fui vaciando. Cada vez que intentabas resolver algo sin mirarme a los ojos. Cada vez que me decías, no te pongas así, en vez de, ¿qué pasa? Cada vez que te alejabas en lugar de desarmarte. Apagué el video. Me quedé en la silla, con la cara entre las manos. No sabía si llorar o romper la laptop. Y por primera vez entendí lo que significa no saber cómo amar, aunque uno lo haya intentado todo. Apagué la laptop, pero la voz de Julia seguía en mi cabeza. No como un reproche, sino como un eco que aún no sabía si era castigo o redención. Fui a la cocina, abrí el grifo. El agua salió marrón al principio, como si la casa también quisiera purgarse. Apoyé las manos en la tarja. Me vi reflejado en la ventana. Ahí estaba yo, el hombre funcional, el hombre que solucionaba todo, el que era fuerte, el que nunca se rompía. Y por eso, nadie se atrevía a sostenerlo. Subí de nuevo al cuarto, con una especie de vértigo. Me senté frente a la libreta roja, al USB, a las cartas. Era como estar frente a un altar. Respiré hondo y abrí una nueva página de la libreta. Tomé un bolígrafo viejo. Escribí: Querida Julia, no sé si alguna vez leerás esto, pero me he pasado la vida entera construyendo una versión de mí que no doliera, que no hiciera ruido, que no necesitara. Y ahora veo que esa versión no podía amar sin condiciones, porque tampoco sabía pedir sin vergüenza. Lo siento, no por lo que hice, sino por todo lo que nunca supe hacer. Me detuve. Las palabras brotaban con torpeza, como quien vuelve a usar las piernas tras años de estar en cama. Te voy a escribir cada día, aunque no lo leas, porque no quiero quedarme en la versión que creé para protegerme. Quiero llegar a la versión que podría haber amado mejor, incluso si ya no estás. Me quedé en esa casa una semana más. Limpié, ordené, quemé los papeles innecesarios, pero no las cartas. Las guardé, las releí, y cada día escribí una nueva respuesta. No para ella, para mí. Pasaron 3 meses. Había regresado a mi departamento, el nuevo, el que no compartí con nadie. Vivía solo, sin ruido, sin alguien a quien ofrecer soluciones. Y, por primera vez, me estaba escuchando. Los domingos escribía. No a Julia, a mí. No buscaba entenderla más. Buscaba entender al tipo que fui y al que aún podía ser. Un día cualquiera, en medio de una rutina gris y simple, recibí una carta sin remitente. No tenía nombre al frente. Solo una hoja, escrita con letra firme y precisa. No sé si sigues enojado conmigo. Tal vez sí. Pero hace poco, me acordé del día en que lloré en tu auto y tú solo me diste un chocolate. No me abrazaste. No dijiste nada. Pero ese chocolate era el único que yo comía. ¿Cómo sabías? Pensé que no estabas ahí. Pero estuviste. A tu modo. Y aunque ya no vuelva, quería que lo supieras. Algo de vos, si me tocó. Julia. No había firma, pero no hacía falta. El estilo era seco, directo, como siempre fue ella cuando no había nada que fingir. No la volví a ver. Tampoco lo necesitaba, porque por primera vez no dolía que alguien no regresara. Lo que dolía era haberme tardado tanto en llegar a mí. Y aún así, por alguna extraña y silenciosa razón, me sentía afortunado.